Hola, queridos hermanos y hermanas. Continuamos reflexionando con esta hermosa carta Gaudete et Exsultate que el Papa nos regaló en el año 2018 y que la hemos venido trabajando a lo largo de estas semanas que han pasado. Seguramente que la hemos también saboreado si nos hemos metido por los senderos, los caminos de las bienaventuranzas, y hemos saboreado también el gran protocolo del capítulo 25 de San Mateo, que es la carta de entrada, la tarjeta de entrada para el reino de Dios. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etc. Ahora, hoy, quisiera compartir con ustedes lo que dice el Papa en los números 110 y 157 de la carta, donde nos presenta algunas notas de la santidad en el mundo actual y que es importante que las tengamos en cuenta para saber si realmente estamos o no estamos en la onda de Jesús. Son como de alguna manera tips o ciertos pellizquitos que se nos da en la conciencia para saber si realmente el estilo de Jesús está en nuestra vida, en nuestra conciencia. No me detendré, como dice el Papa Francisco, no me detendré a explicar los medios de santificación ordinarios que usamos en la iglesia, en la vida cristiana, los sacramentos, la reconciliación, la oración permanente, la dirección espiritual, la confrontación con gente que nos ayude a confirmar y a reafirmarnos en la fe. El Papa se refiere ahora a actitudes claves y precisas, manifestaciones de nuestra vida y de nuestra conciencia para saber si realmente nuestro estilo de vida y de ser coinciden con el estilo de vida de Jesús. Y él señala estas notas, estas manifestaciones en grupitos. El primero es aguante, paciencia y mansedumbre. Aguante, paciencia, mansedumbre. La alegría y el sentido del humor. Luego la audacia y el fervor. La comunidad. Y por último, la oración constante. Para poder hablar de las primeras aguante, paciencia y mansedumbre, es imposible que nosotros saboreemos esas tres características con intensidad si no estamos adheridos a Jesús, si no estamos pegados a Jesús, si no dejamos que sea Él el que nos introduzca y nos introyecte su mismo pensar, su mismo sentir y sus actitudes y valores formen parte de nuestro ADN humano y espiritual. Y tiene que ser así, porque solamente teniendo a Jesús dentro de nosotros y en medio de nosotros es que es posible enfrentar las mayores dificultades, los reveses de la vida, las contrariedades. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si realmente Él vive en nosotros, nos crea y nos recrea. Estar con Dios es tener la seguridad y la certeza de que podemos caminar con seguridad por la vida porque Dios es el que actúa en nosotros y es su Espíritu el que nos da la capacidad de mirar la vida siempre con ojos nuevos y con los mismos ojos de Dios. La Escritura continuamente y permanentemente nos está haciendo llamados para vivir esas actitudes cuando nos dicen, miren, no devuelvan a nadie mal por mal, venzan el mal con el bien. No dejarse vencer por el mal es estar continuamente trabajando y trabajándonos en esa actitud de ser buenos y pasar por la vida haciendo el bien. Nos dice la carta a los Efesios, nos dice, miren, destierren de ustedes la amargura, los insultos, los enfados y toda clase de maldad. Y dice muy bonitamente, dice San Pablo, dice, enójense sí, pero sin pecar. Porque el enojo, hermanos, esa es una emoción natural. Todos nacemos con la capacidad de enojarnos y es un derecho. El enojarse es un derecho de toda persona. Cuando yo no me siento bien, no me siento a gusto, hay cosas que no me gustan, que me molestan. Yo tengo todo el derecho de enojarme y de enfadarme por eso. Pero San Pablo dice, enójense sí, pero sin pecar, que la caída del sol no les sorprenda en el enojo. O sea, no permitan que caiga la noche enojados.
Tiene que haber siempre la actitud de reconciliarnos, porque actuar enojado y dejarnos vencer por el enfado, por el enojo contra los demás, dice San Pablo, es darle cabida al diablo, y el Papa nos lo enfatiza. Si nosotros nos dejamos llevar por la ira, por el enfado, por la molestia, por el resentimiento, por el rencor, nosotros estamos dándole cabida no a Dios, no al Espíritu Santo, sino al diablo, que se aprovecha de nosotros para torcernos el camino, torcernos el sendero. Por eso Jesús nos dice, mira, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y es tan bonito eso, porque realmente eso es lo que hace posible que Jesús sea reconocido como la máxima autoridad que ha pasado por la historia. Y por eso la gente, el pueblo, decía que le seguía y creía en él, porque hablaba con autoridad, porque se acercaba a la gente, porque manifestaba con su vida lo que realmente creía, porque no andaba inventando, no andaba todo hierático, todo estirado, no andaba con la ley en la mano, no andaba con ideas y teorías filosóficas en la cabeza, sino que su manera de ser y de actuar era la ternura, la compasión, la misericordia. Y por eso lo reconocían su autoridad. En un segundo momento el Papa nos dice otra actitud y otra nota característica para saber si estamos en onda con Jesús, es la alegría y el sentido del humor. Miren que el ser santo no implica el ser ahí todo apocado, tristón, agriado, melancólico, andar con una cara así de funeral perenne, de eterno Viernes Santo, como decíamos al principio, sino que la alegría del Evangelio llena el alma y el corazón de los que seguimos a Jesús. Nos lo dice el Papa al principio, así abre su carta exhortativa, la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. El creer en Jesús, el vivir en Jesús, y como Jesús nos llena de alegría. Nos hace ser alegres, nos hace ser cercanos, nos hace saber festejar la alegría y el bien de los demás. Miren, hermanos, si lo más bonito que hay en la vida es hasta reírse de uno mismo. Es como decir, no basta vivir en la gracia de Dios, hay que también saber vivir con gracia. Aprender a reírse de las ocurrencias de los hermanos, hasta reírse de uno mismo. Cuando tantas veces uno se está creyendo la gran cosa, y de pronto sucede algo y resulta que no. Y entonces te toca reírte de ti mismo y decir, ay, yo pensaba que yo... No, aprender a reírse de uno mismo es sabiduría, es gracia de Dios. Y también nos dice en el libro del Eclesiástico, que es muy lindo, porque dice, miren, no te prives de un día feliz, y no desaproveches un gusto legítimo si se te presenta en el camino. El gozar de la vida, el disfrutar de la vida, también es un derecho y es un don de Dios. Entonces los santos no tienen que andar por ahí estirados y como todos etéreos, todos por allá en las nubes, sino que tienen que estar aquí centrados en la vida y disfrutando de la alegría de vivir. También el Papa nos habla de la audacia, del fervor. El que sigue a Jesús y el que está en onda con Jesús es una persona valiente, audaz, atrevida en el anuncio de la verdad, en el anuncio del Evangelio, en el hacer feliz a los demás, en hacer el bien. Difícilmente una persona que viva en la sintonía y en la onda de Jesús se va a dar por vencido ante cualquier dificultad. Porque la valentía, la parresía del Evangelio es fruto del Espíritu Santo y los que creemos en Él. Entonces, Dios siempre nos da la novedad de descubrir la alegría de vivir y el gozo que produce la misión que Él nos encomienda. Y no son falsas espiritualidades, sino que es la garantía, el gozo, el fruto de esa fuerza y de esa paz y de ese atrevimiento, esa audacia que nos da en la vida el creer que estamos bajo la luz de Dios, en la onda con Jesús, y que estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Eso era lo que hacían los discípulos. Dice que también ellos tuvieron miedo, tuvieron temor. Y nos dice el libro de los Hechos que cuando eran perseguidos,
se reunieron a orar y la comunidad oraba: Señor, fíjate en sus amenazas, concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Y dice la Escritura que la respuesta fue inmediata y al terminar la oración todo el lugar tembló y todos estaban reunidos y llenos del Espíritu Santo y salieron predicando con valentía la palabra de Dios. O sea, la audacia, el fervor, la valentía brota de la convicción y de la experiencia, de la presencia de Dios en nosotros. Los santos nos sorprenden, nos desinstalan, porque son aguerridos, porque siempre van más allá. Ahí donde un pusilánime dice: ay, yo no puedo, quién sabe, a lo mejor la persona, el santo, el que vive en onda con Jesús, siempre dice: no, yo creo que sí es posible. ¿Dónde es? ¿Por dónde es? ¿Para dónde hay que ir? Yo voy allá porque yo siento que lo que Dios quiere es que yo vaya donde Él va y que yo esté en la actitud de ir donde Él va y estar con Él, hacer lo que Él haría o lo que Él quería hacer y responder a las necesidades y a los retos que la vida ordinariamente nos presenta. El cristiano no es cobarde, no es miedoso, porque el Señor nos dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso es la verdad, ¿verdad? Entonces, la valentía y el fervor, ese sentimiento de oración y de la presencia de ese Dios que vive en nosotros. Hay un cuarto elemento que el Papa nos pone y que no debemos obviar, que es la comunidad. No se puede ser cristiano sin comunidad. En solitario no se puede. Uno solito no va para ninguna parte. El Señor siempre, en la primera misión que le encomendó a los discípulos, los mandó de 2 en 2. Y dice: donde 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. El Señor no nos quiere en solitario, no nos quiere entes aislados, raros por allí, sino que nos quiere juntos en comunidad. Pero en la comunidad aprendemos a rezar, a reflexionar la palabra, a celebrar la Eucaristía. Pero dice el Papa, también nos insiste, no basta con eso. Es necesario que la vida comunitaria se realice, se viva y se estimule con esos gestos hermosos que tenemos los cristianos. Es una palabra a tiempo, es extender una mano, es el servir, es el ponerte del lado del otro para ayudarle en sus trabajos, en sus penas, en sus dificultades. Es el acercarte a tu hermano con un vaso de agua, con un apretón de mano, con una caricia a tiempo. Y que cuando estás enfadado con tu hermano, como dice el Papa muy graciosamente, dice: no necesitamos llamar a la ONU ni a la Comisión de Derechos Humanos para reconciliarnos. Basta con el acercamiento y hacer posible que en la comunidad todos sintamos que somos hermanos y que el Señor está con nosotros. Y por último, la última cosa que nos pone el Papa en estas características, que pone estas manifestaciones de la santidad, es la oración constante. Ese sentido de presencia de Dios, aprender a ver a Dios en todas las cosas y a todas las cosas en Él. Orar no significa que tengas un cúmulo de oraciones aprendidas, no se trata de recitar fórmulas devotas. La oración es la actitud permanente de estar en la onda con Jesús, de sentir que Dios te habita, que Dios te crea y te recrea cada día, que no hay nada ni nadie que se esconda a la presencia del Dios que nos habita, porque qué bonito que cada día nosotros le digamos: Señor, tú me examinas, me conoces, sabes cuándo me siento, cuándo me levanto, tú sabes lo que siento, tú conoces mis pensamientos, tú me tejías en el seno de mi madre, nada de lo mío te es desconocido, tú sabes porque tú me conoces. Nadie nos conoce como Dios, hermanos. Y por eso la oración es la garantía de que esta onda con Jesús que nosotros queremos estar viviendo constantemente se hace realidad, porque el Espíritu nos habita, nos conduce, nos ilumina, nos alegra, nos da valentía y nos catapulta cada vez más a los horizontes del reino de Dios. Así que bendiciones, hermanos. Valentía, mansedumbre, oración, parresía evangélica, vida comunitaria, oración permanente y
estar siempre buscando y eligiendo lo que más nos conduce al reino, sin rencores, sin enojos, porque el que se enoja y no se reconcilia deja de estar en la onda de Jesús, que es amor, gratuidad, mansedumbre y compasión.